Gloria a Dios. Santo eres Jesús. Dios les bendiga una vez más de la Iglesia Nuevo Testamento de Mayagüez, donde todos los domingos nos reunimos a las 10 de la mañana y saludamos a los amigos que nos van a estar viendo a través de nuestro canal de YouTube, Iglesia Nuevo Testamento de Mayagüez, que estamos ubicados en la carretera 2, en la carretera Post, número 299 del pueblo de Mayagüez. Así que hoy voy a estar compartiendo la palabra del Señor con cada uno de nosotros y les invitamos a que se goce y reciba lo que Dios ya ha separado para usted y para nosotros en esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Tremendo. Adora al Señor, hermano, que el mensaje no quiere salir. Gloria al Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Vamos a ver. Gloria, gloria al Señor. Maravilloso es Dios. Maravilloso es el Señor. Qué tremendo. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Ahí está. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por la palabra que va a ser compartida. Yo voy a estar hablándole hoy sobre el poder de las palabras. Poder de las palabras. ¿Okay? Padre, vengo delante de tu presencia en esta mañana, donde gracias. Gracias porque primeramente nos permitiste poder llegar aquí a tu casa, Padre. Gracias porque nos trajiste con bien, Señor. Gracias porque podemos contemplar tu presencia en este lugar. Gracias porque sabemos que si tú estás en medio de tu pueblo, Señor, no hace falta nada. Nada más hace falta, Señor. Solamente nosotros llegar a llenarnos de ti, Señor. A buscarte a ti, a poder tener un tiempo de coinonía con nuestros hermanos en tu presencia, Señor. Dice que nosotros depositamos nuestras cargas sobre ti porque tú tienes cuidado de vosotros, Señor. Yo te pido, Dios, que uses este vaso en esta mañana, Señor, a poder transmitir ya lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Que cada uno de nuestros hermanos que están presentes y aún aquellos que están más adelante viendo el video, Señor, puedan ser edificados, Padre eterno, y puedan recibir, Señor, de tu palabra, Señor, y que podamos, Señor, seguir hacia adelante, creciendo personalmente, pero también como iglesia, Padre eterno, y preparándonos, Señor amado, para tu venida, Señor. Gracias, Padre. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentar, amado. Gracias. Gloria a Dios. Pues yo voy a estar hablándole, como les dije, del poder de las palabras. Las palabras tienen un poder tremendo. Un poder inmenso en la vida del ser humano. Porque a través de ellas podemos comunicar pensamientos, expresar emociones y compartir conocimiento. Pero también pueden inspirar, motivar y consolar. Las palabras se utilizan para muchas cosas. Y si no las utilizamos correctamente, pueden herir, destruir, confundir personas. Tienen un poder tremendo. Y nosotros tratamos de tener mucho cuidado en eso. Porque si nosotros damos una palabra incorrecta a alguien, puede causar un efecto, valga la redundancia, incorrecto. Un efecto pues que puede costarle la vida a la persona que escucha o que puede estar caminando. ¿Será importante la palabra? Es bien importante. Y yo recuerdo que en la iglesia donde yo me convertí, yo recuerdo que el pastor en una ocasión estaba predicando y estaba hablando sobre el poder de las palabras, el poder de tú declarar la palabra en un familiar que uno ama, en un hijo,
en una persona que es importante para usted. Y me acuerdo que aquel entonces él estaba hablando de su hijo, y su hijo hoy día es pastor y obispo del concilio nuestro. Pero en aquel entonces era solamente pastor. Y yo me acuerdo que él decía, yo todas las noches iba al cuarto y declaraba la palabra de Dios sobre mí. Yo iba al cuarto y yo lo veía y yo declaraba la palabra de Dios. Yo le decía al Señor, Él no es lo que yo estoy viendo. Él es un siervo tuyo. Él te va a servir hasta el final de sus días. Y eso demuestra que cuando tú le entregas tu vida al Señor primeramente, y tú estás declarando la palabra de Dios sobre las personas que están alrededor de ti, es porque tú has confiado y reconoces de que ese poder de la palabra puede transformar una vida que está en necesidad. Gloria a Dios. Y nos habló de ese testimonio. Y ese testimonio me impactó en aquel entonces. ¿Por qué? Porque yo estaba comenzando en el Evangelio. Y yo decía, wow, eso quiere decir que si yo voy a mi casa y yo comienzo a hablar de Dios en mi casa, las cosas en mi casa pueden cambiar. Eso quiere decir que si yo voy a mi trabajo y yo empiezo a hablar de Dios en mi trabajo, las cosas en mi trabajo van a cambiar. Entonces me creó en mi conciencia de que la palabra de Dios era tan y tan poderosa que podía hacer cosas en la vida mía y en los demás con solamente yo creer. Yo poner mi confianza y creer que Él lo puede hacer. Y mi esposa y yo somos testigos de ese testimonio que le acabo de contar. Y mi hermana Mayra también sabe y conoce quién es la persona que estamos hablando. Pero yo pude ver cómo la mano de Dios lleva al ser humano, lo va llevando y lo va cargando y lo va transformando y lo va convirtiendo en el propósito que cada uno tiene ya destinado. Yo lo pude ver. Quizá usted no lo ve con usted mismo, pero yo soy una persona que cada cierto tiempo hago una introspección de mí mismo. Y digo, Dios, ¿qué tú estás haciendo conmigo? ¿Cómo tú me estás llevando de la mano? ¿Cómo tu palabra me ha ido transformando en el caminar? ¿Cómo ya no pienso igual? Como estaba hablando con mi hermano cuando llegaba. Que mi hermano me hablaba del deporte. Y nosotros éramos personas que nos encontrábamos en la cancha en diferentes lugares. Y yo le decía, ya llevo 2 años y pico que yo no sé lo que es eso. Porque he dedicado mi tiempo para el Señor y no he podido poner mi pensamiento en otras cosas. Y llega el momento que tú tienes que elegir qué tú quieres hacer, si vas a seguir a Dios o vas a seguir las cosas del mundo. Pero eso está con tu llamado, ¿ok? Eso no está con el llamado del llamado de todo el mundo, no es igual. Pero llega el momento que tú tienes que ordenar tus cosas en tu vida. Tienes que darle prioridad a las cosas en la vida. Y ese momento llegó a mi vida, en ese momento, en ese tiempo. Y yo dije, o me quedo acá o sigo para acá. Yo dije, no, yo voy a seguir así. Yo voy a seguir así. Aleluya. Pero las palabras tienen un poder que si no las usamos cuidadosamente, pueden crear un caos y un daño serio en la vida. Y hay personas que piensan que los títulos o su educación los lleva a ser superiores a otros. Y piensan que porque tienen títulos pueden hablar de una manera con autoridad, sin medir sus palabras, sin reconocer que le están hablando a una vida que no le pertenece. Y piensan que tienen la autoridad para hacerlo. Mas, sin embargo, la palabra de Dios
nos muestra de que la palabra de Dios ya está diseñada de una manera porque Dios fue Dios, Jesús es la palabra. Entonces, si yo como pastor estoy enseñando la palabra de Dios, es porque está de la manera que la estoy enseñando. Yo no tengo autoridad para cambiar la palabra de Dios. Yo no tengo autoridad para moldearla a la manera mía. Yo tengo un estilo, sí, lo tengo. Pero el estilo mío tiene que estar cuidadosamente. Tengo que coger las cosas muy con pinzas y no puedo desviarme del camino en que ya Dios ha trazado para que pueda hacer las cosas. Entonces, cuando yo voy a compartir la palabra de Dios, lo primero que yo digo, Señor, ayúdame a poder expresarme como tú quieres que yo me exprese. Ayúdame a que mis palabras no hieran a las demás personas. Ayúdame a que las personas puedan entender que aunque algunas veces uno es cuidadosamente, tiene sus cuidados, pero la palabra como que quiere remordernos, nos duele. Y es por el remordimiento que crea en nosotros. Pero esa es la palabra de Dios que está buscando la manera en que nosotros podamos entender de que el camino correcto es. Entonces, yo no sé si yo le he hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Que yo, tengo unos estudios, ¿verdad? En lo que es la conducta, ¿verdad? De las personas. Y lo primero que yo hice cuando yo estudié fue que yo me comencé a evaluar yo mismo. Yo comencé a hacer un estudio de quién era Elías. Y cuando comencé a hacerlo, me di cuenta de muchas cosas que estaba desviado. Que aunque estaba llevando mi vida al estudio, ¿verdad?, humano, de las personas, de la conducta, del comportamiento de la gente, yo me estaba dando cuenta de que habían cosas que tenían que ser transformadas, tenían que ser cambiadas. Y yo no lo podía hacer por mí mismo. No podía hacerlo por lo que me estaba presentando en los estudios, que necesitaba ayuda. Amado hermano, hay personas, nosotros necesitamos ayuda algunas veces. No podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Entonces la ayuda proviene del cielo. La ayuda proviene de Dios. Y si nosotros no podemos reconocer que esa ayuda es necesaria, algunas veces no podemos ser transformados. Nos detenemos. Nos estancamos. Tratamos de alcanzarlo por otros motivos, de otras maneras, y no podemos. Se atrasa todo. Pero cuando vamos delante de la presencia del Señor y le decimos a Dios, yo no puedo seguir peleando contigo. Yo no puedo seguir huyendo. Yo no puedo seguir creyendo de que porque yo estudié, eso me va a llevar al lugar donde tú quieres que yo alcance. Entonces el Señor dice, wow, Él entendió. Él ha entendido que me necesita. Y cuando tú entiendes que necesitas de Dios es cuando Dios comienza a trabajar contigo. Cuando tú entiendes que hay una gran responsabilidad, que la palabra de Dios es el único motivo, es lo único que puede transformar tu vida, es lo único que puede hacerte cambiar de mentalidad, es lo único que puede llevarte al punto A, al punto B, según la voluntad de Dios, que es lo mejor para tu vida. Hasta que nosotros no entendamos eso, no nos vamos a rendir al Señor y no vamos a permitir que la obra de Dios trabaje. Y el apóstol Pablo dijo una vez, lo dijo de esta manera, él dijo, no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Qué le estaba diciendo con eso? Estoy renunciando a lo que yo soy, para que Cristo viva en mí. El apóstol Pablo, siendo una persona educada, enseñada por los mejores maestros en aquel entonces, él dijo, no es lo que yo he aprendido,
Es lo que Dios quiere que yo alcance. Y la única manera para que eso suceda es que yo permita que Cristo sea formado dentro de mí para yo presentarlo a Él delante de la gente. Y la gente pueda entender de que cuando yo hablo la palabra de Dios. No son mis palabras. Es lo que Dios quiere que yo hable. Demostrando un comportamiento que era diferente al mundo. Eso fue lo que demostró Pablo. Porque algunas veces también hablamos, pero no hacemos. El ser humano es así. Yo he sido así muchas veces. Uno habla, pero no actúa como habla. Y tiene que llegar el momento en que Dios te confronta y te dice, no has sido transformado, no has alcanzado lo que te has propuesto. ¿Por qué? Porque no estás viviendo lo que estás hablando. No estás predicando, pero no vives. Estás hablando con los demás, pero no vives según la voluntad mía. Entonces eso algunas veces tú dices, Señor, ¿pero por qué suceden esas cosas? Eso sucede hasta que uno reconoce que lo está haciendo de esa manera y decide buscar al Señor. Es la única manera. Es la única manera. Es la única manera. Aleluya. Entonces, yo en esta mañana, yo los voy a invitar a que busquen su Biblia. Vamos a estar leyendo una historia en el libro de Mateo, capítulo 23. Pero esta historia es donde Jesús enseñaba unos puntos bien importantes. ¿Ok? Y le estaba hablando a unos líderes. ¿Ok? Él le estaba hablando a unos líderes. Pero se llevó a sus discípulos para que aprendieran. Y él le decía, no podemos educar a las personas solamente con las palabras. No podemos enseñar a las personas solamente con las palabras. El poder está cuando vivimos lo que hablamos. Porque nos convertimos en la palabra. Y ese fue el ejemplo de Jesús, que nos dejó a cada uno de nosotros. Él se convirtió en la palabra, Él era la palabra. Y yo voy a estar deteniéndome en esta historia. Yo traje esta historia como para discutirla, para aprovechar todos los textos. Porque realmente es algo donde Dios me hablaba. Dios me hablaba. Algunas veces pensamos que el conocimiento es entendimiento. Conocimiento es lo que tú recibes, pero cuando se convierte en algo entendido es cuando tú lo pones por práctica y lo vives. Entonces, en esta historia yo lo pude ver. Yo dije, Señor, pues entonces yo quiero compartirla. Y quizá usted se diga, yo no soy líder. Ahí Jesús está hablando de unos líderes. Pero yo quiero decirte algo. Cada uno de nosotros somos líderes. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, si no somos padres, vamos a ser padres. Muchos somos abuelos, tíos, hermanos. Somos personas que influimos en otras. Y un líder lo que hace es influir en los demás. Usted le está modelando a alguien aunque usted no quiera. Y supone que usted le esté diciendo a esa persona con lo que hace, es lo que usted está viviendo. Que usted esté mostrando a Cristo. A Cristo. Eso es lo que queremos hacer. Mostrar a Cristo donde quiera que estemos. Que cuando yo esté en mi trabajo, yo esté hablando de la palabra de Dios, pero que después que yo hable de la palabra de Dios, mis acciones vayan conforme a lo que yo estaba hablando. Que si me encuentro en el supermercado con alguien, esa persona pueda entender de que yo soy un hijo del Señor, como estábamos cantando. Pero por mis acciones. No por lo que yo le diga.
Algunas veces uno tiene que decirle a la persona: yo soy cristiano, con solamente verlo, uno sabe quién es cristiano y quién no. Pues eso es lo que el Señor está demandando de nosotros, y eso es lo que demandaba de esta gente. Mas sin embargo, ellos no tenían un comportamiento de esa manera. Y Jesús se le estaba diciendo a los discípulos, le dijo varias cosas, le dijo: yo quiero que ustedes guarden lo que ellos dicen, pero no hagan lo que yo hago. Eso le está diciendo: lo que ellos hablan es verdad. Ellos no están hablando mentiras, están hablando la verdad, pero lo que ellos hacen no va conforme con lo que ellos están hablando. Y de eso vamos a estar hablando en esta mañana, amado hermano. Porque lo que yo quiero que usted entienda es que hay poder en la palabra. No solamente en la palabra que sale de tu boca. En la palabra de Dios hay poder para transformar la vida del ser humano. Pero esta palabra coge vida cuando usted la hace vida en usted. Cuando nosotros hacemos vida en nosotros. Esto está en Mateo capítulo 23, del 1 en adelante. Yo voy a estar trabajando la versión Reina Valera en esta mañana. Palabra de Dios lee como sigue: en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Santo Espíritu. Amén. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guárdanlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Me voy a detener aquí rápido. Ya usted está viendo que Jesús le está hablando a todo el mundo. ¿Eh? Le está hablando a todo el mundo, aunque le está hablando directamente, está hablando de los líderes, pero le está hablando a todo el mundo. Y los escribas y los fariseos en aquel entonces eran maestros de la ley. En aquel entonces lo que se conocía era la ley. Esa era la Biblia de ellos. Y ellos eran maestros. Ellos las conocían de cabo a cabo. Ellos estudiaban seminarios en diferentes lugares buscando conocer la palabra, la ley. ¿Y qué sucede? Que Jesús llega a dar una enseñanza, a presentarlo delante, para que los discípulos entiendan lo que está pasando. Y le dice: yo quiero que ustedes guarden lo que ellos hablan. Y háganlo. Reciban esa palabra y háganlo. Pero no hagan lo que ellos hacen. No hagan sus obras. ¿Por qué? Porque dicen que hacen y no hacen nada. Yo quiero que usted sepa que así hay muchas personas en la calle por ahí. Tú los escuchas y tú dices: wow, qué tremendo. Pero dicen, pero no hacen. Entonces Jesús nos manda ¿a qué? A que digamos, pero que hablemos, que hagamos también. Entonces tenemos que hacer ejemplo de Jesús. Sí. Jesús habló y también hizo. Y enseñó lo que él hacía. Dice que por sus obras los conoceréis. Y algunas veces pensamos que las obras son unas cosas que uno mismo quiere ver visiblemente. Pero las obras son lo que Dios te manda de cada uno de nosotros, lo que uno hace, donde quiera que está. Esas son obras. Que tú lo que recibes lo puedas comunicar con otros. Eso son obras. Dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ahí sí. Pues ensanchan sus filasterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí,
porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Ahí tengo. En aquel entonces, ellos acostumbraban reunirse en diferentes lugares. En las plazas, que nosotros nos reunimos en la plaza. En la iglesia, en los diferentes lugares. Pero dicen que habían ciertas personas que se sentaban en la silla de frente. No estoy diciendo que es mal sentarse en la silla de frente, porque yo me siento en la silla de frente. Pero lo que ellos hacían era que cogían, como ellos tenían una patola y tenían como unos lazos que se levantaban aquí. Eso se llama flacterías. Esas eran las flacterías. Y era que amarraban los pergaminos, los amarraban ahí, para llegar a los sitios y que los vieran con los pergaminos y le decían, vente, para que hable. Eso es lo que ellos hacían. No hacían más nada. Dicen que algunas veces llenaban todo eso hasta el piso de pergaminos para que vieran, que te digan, mira, hay un rabí, vente para que hable, y lo inviten a hablar. Pero no vivían de esa manera. Todo lo que hablaban era solamente se quedaban en palabras. En palabras. No entendían que la palabra tenía un poder, pero el poder se concretaba cuando tú lo llevabas a cabo. La palabra no se puede quedar en el aire. La palabra tiene que crear un efecto en el corazón. Dice que crea un efecto en el corazón. Y esa obra la hace el Espíritu Santo aquí en la iglesia. Pero cuando tú sales afuera, el Espíritu Santo está contigo para hacer la obra que hizo la iglesia, y hacerla contigo con los demás. Entonces ahí es donde la palabra viene a tomar un poder y a demostrar el poder de Dios, que no es tuyo. Lo demuestra a la gente y la gente lo entiende y lo anhela. Pero ellos vivían de otra manera. Se conformaban con estar en las iglesias sentados en las primeras sillas o llegar a las plazas donde habían actividades solamente para que los invitaran a esto que yo estoy haciendo, a hablar a la gente. Y esa era la contentura de ellos. Y que los llamaran maestros, rabí, engrandecerlos por los títulos que tenían, que podían tener. Ellos se sentían contentos por eso. Querían que los llamaran maestros, reconocimientos, títulos. ¿Sabe qué? El mundo se trata de eso. Eso es lo que enseña el mundo, es la realidad. El mundo enseña de que si tú tienes, por más alto tengas el título, más reconocido puede ser. Pero nosotros no le servimos al mundo. La Biblia dice que nosotros no somos de aquí, dice la Biblia. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. O sea que nosotros no podemos vivir como vive este mundo, tenemos que vivir como es la Jerusalén celestial, el lugar donde nosotros vamos a estar, donde vamos a estar en la eternidad. Estamos, pero no somos. Y cuando lo vemos así, lo reconocemos, entonces comenzamos a vivir como nosotros anhelamos estar. Entonces, cuando yo pude entender esa parte, ahí es donde yo decía, wow, por eso es que la palabra de Dios tiene un poder tremendo. Entonces, por eso yo puedo entender el testimonio del pastor cuando lo contaba, que decía que cuando él declaraba la palabra, aunque él no veía, pero después creó un efecto en ese muchacho. El efecto fue según la voluntad que Dios tenía para él. Y pudo comenzar a ver de que la palabra realmente tenía un poder sobrenatural sobre la vida y sobre las personas. Entonces ellos se reunían en esos lugares porque querían ser reconocidos. Ellos entendían que con solamente estar ahí y la gente los reconocieran como maestro, eso para ellos era algo grande. Y Jesús lo que le está diciendo a los discípulos, no llames a nadie maestro, porque tu maestro es Cristo. Este es Jesucristo, esta es la palabra de Dios. Jesús está aquí implantado. Ese es nuestro maestro. Dios pone hombres y mujeres en nuestro camino para que nos enseñen.
y estamos muy agradecidos de ellos, no me malinterpreten. Pero algunas veces pensamos que yo aprendí porque fulano me enseñó. Yo aprendí porque voy a tal universidad. Yo aprendí porque estoy en los mejores lugares. Cuando Dios te está diciendo, tú aprendiste porque mi palabra es la que te enseñó. No importa donde tú estés. Hay personas que están en lugares que no tienen nada. Y el piso con barro. Pero yo quisiera que, yo no sé si usted ve los videos, pero cuando se trepan a predicar la palabra de Dios, Dios los usa tremendamente. Con un poder espectacular, sobrenatural. ¿Pero por qué? ¿Por los recursos? ¿Por las personas que le enseñan? No. El poder de la palabra de Dios que transforma las vidas. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dice el 8, dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro en Cristo y todos vosotros sois hermanos. Somos hermanos en Cristo. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro en Cristo, y el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Y volvemos atrás otra vez. Las personas piensan que porque tienen títulos son encontrados mayores en el cielo. Cuando Dios nos está diciendo, ¿tú qué crees que eres mayor? Sírvele a los demás. Sírvele a los demás. Dale un vaso de agua al que está sediento. Dale comida al que no tenga comida, no tenga alimento. Sírvele a la gente. Porque cuando hacemos ese acto, demostramos el amor que no está en nosotros, el amor de Cristo. No es mi amor, por eso que dije que no está en nosotros, porque no es mío, es el de Cristo. Eso es lo que mostramos, eso es lo que Él quiere, que demostremos, porque es un amor sincero y capaz de hacer cosas que nosotros mismos no somos capaces de hacer. Algunas veces nosotros podemos tener, es más, vamos a la cancha y tenemos un problema con alguien en la cancha o algo y no queremos hablar más con él y no, retiramos. Ese es el amor que nosotros tenemos adentro. Mas, sin embargo, el Señor me dice, tuviste problema con él, vete y dile perdón. Restaura esa relación. Y tú dices, Señor, pero es que Él fue el que empezó, Él fue el que me hizo 20,000 cosas. Mira lo que ha hablado de mí, ha hecho 20,000 cosas. Pero el Señor te dice, pero ve y perdónalo. Y cuando uno lo hace en obediencia, y lo hace, uno ve lo que uno siente, y es lo que Dios va creando en tu corazón. Y tú dices, wow, Señor, wow, tú tienes toda la razón. Lo hice, aunque no quería, lo hice, y mira cómo me siento. Mira cómo Él me mira. Me ve con respeto, distinto. La relación está ahora más fuerte que antes. Y es porque Dios restauró, metió la mano a través del perdón. Y algunas veces no estamos dispuestos a hacerlo. Algunas veces hay personas, vuelvo y repito, que predican la palabra de Dios, pero pasan situaciones y no perdonan. No perdonan a nadie, por más difícil que pueda ser. Dios te manda a perdonar. Dios te manda de nosotros eso. Hermano, la palabra dice, si tú no perdonas a tu hermano, a ti no se te va a perdonar tampoco. Entonces, cuando yo leo esa palabra y yo digo, Señor, yo quiero que tú perdones mis pecados, pues entonces tengo que perdonar a esas personas que me han hecho daño y tengo que perdonar a los que yo también le hice daño en un momento. Yo tengo que buscar la manera como restaurar esas relaciones. Y algunas veces nosotros no lo hacemos. ¿Saben por qué no lo hacemos? Porque pensamos que el perdón nos ata a esa persona. Y el perdón no nos ata a nadie. El perdón lo que está haciendo es buscando la manera en que esa persona pueda entender de que fue un error lo que sucedió
y que el amor de Dios te ha llevado a perdonar o perdonarlo, para que tú puedas vivir en paz y que el poder de Dios, de lo que Él está haciendo en ti, se pueda hacer realidad. De esa manera la palabra de Dios toma un control de nuestras vidas y va haciendo la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Pero mientras tanto uno siga ignorando esas cosas que pasan en la vida de nosotros, las seguimos ignorando y no nos damos cuenta de que eso se va acumulando con situaciones, con diferentes piedritas que caen en el camino y cosas que suceden, se van acumulando. Y cuando menos esperamos, perdemos el control sobre esas cositas que posiblemente era algo pequeño, ahora ya está bien grande. Y todo ha sido porque no hemos permitido el perdón en nuestra vida o no hemos obedecido lo que Dios demanda de nosotros. ¿Ve? Entonces, Jesús le dice, porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Entonces, cuando tú vas a pedir perdón a una persona, posiblemente tú te sientes humillado. Y es verdad, nos sentimos así. Pero después que tú lo haces, Dios te enaltece. Dios te lleva a otra etapa en tu vida. Ahí tú comienzas a disfrutar de lo que Dios está haciendo en ti. ¿Por qué? Porque es como si Dios mismo se abrieran otras puertas, se abren otras puertas para que tú puedas entrar y puedas experimentar cosas en tu vida que antes no lo podías disfrutar, o no lo veías, o no lo entendías. Y todo comenzó porque un día viste a una persona y le dijiste, perdóname, yo no sé qué fue lo que sucedió en sí, o sí pasó algo, pero yo quiero yo quiero liberar en esta carga que tengo. Yo quiero que el Señor continúe llevándome de gloria en gloria. Yo quiero que la palabra de Dios tenga efecto en mi vida, que me transforme. Eso es lo que todo el mundo quiere cuando viene a la iglesia. Está buscando de ser transformado. Pero si no aplicamos la palabra a nuestra vida, la transformación se detiene. Se detiene. Por eso es que el poder está en la palabra. Por eso es que el poder está en la palabra de Dios. Y dice el versículo 13, y la cosa se está poniendo un poquito más caliente, ¿okay? Está poniendo un poquito más fuerte. Porque miren cómo Jesús los llama a estas personas. Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Usted sabe que cuando alguien te está diciendo hipócrita es porque tú dices una cosa y vives de otra manera. Entonces Jesús los está confrontando, los confronta. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ustedes lo que están haciendo, lo están haciendo tan mal que ustedes mismos están desviados del camino, pero los que lo siguen a ustedes también están desviados. Entonces esto es algo serio. Es algo serio. El vivir la palabra de Dios es algo serio. Y yo no sé ustedes, pero yo no quiero que un día el Señor venga a buscar a su iglesia y yo me quede. Yo estoy trabajando para irme cuando Él venga a buscarme. Entonces, para yo poder trabajar y ser digno, ¿verdad?, de que nos podamos ir con Él, hay que hacer unos cambios. Hay que evaluarnos cada día. Y eso es lo que yo hacía cuando veía la palabra, ¿ok? Yo me estaba evaluando. Y yo me daba cuenta que hay unas cositas que todavía tengo que seguir buscando. Pero entonces lo reconocí y ahora lo voy a poner en práctica. ¿Por qué? Porque yo quiero, ¿verdad?, que el Señor un día estar reinando con el Señor en los cielos y que el tiempo que yo llevo aquí buscando del Señor no sea en vano.
Y yo como pastor de este lugar, yo no quiero que nadie se pierda tampoco. No quiero. Y por eso yo soy tan claro, ¿verdad? Soy tan transparente con la palabra de Dios. Porque yo quiero que podamos entender que el propósito nuestro de congregarnos y buscar al Señor es prepararnos para venir al Señor. No hay un propósito mayor. Y para prepararnos vamos a ir siendo transformados. Que es lo que dice de gloria, nos va a llevar de gloria en gloria. De gloria en gloria. A ese día que Él venga a buscar. No vamos a ser perfeccionados. Porque mientras estemos en esta carne no somos perfeccionados. Pero lo importante es que usted se esté esforzando a ser transformado. Permitir que la palabra de Dios haga el efecto que por el cual fue creada. Que el Espíritu de Dios vaya transformando su vida, dirigiéndolo. Y usted se pueda dejar dirigir por el Espíritu Santo de Dios. Entonces dice el 14. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas otra vez. Porque devoráis las casas de las viudas y como pretextos hacer largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Dios nos manda a nosotros a cuidar de las viudas, a cuidar de ellas. Mas, sin embargo, algunas veces lo que hacemos es que nos aprovechamos. Se aprovechan de las viudas y no las cuidan. Y eso es lo que estaban haciendo los fariseos. Llegaban a las casas de esas viudas para que las viudas las alimentaran, pero después cuando las viudas necesitaban ayuda, no estaban pendientes de ellas, no las cuidaban. Entonces, él dice, a eso no fuimos llamados. Fuimos llamados para estar con las personas cuando estén en su dolor, en medio del dolor, también ayudarlos. Y eso es lo que Jesús le está hablando a sus discípulos. Está diciendo, esta gente estaban totalmente desviada del camino correcto. Se pensaban que por estar orando en la casa era suficiente. Y volvía, los llamó hipócritas nuevamente. Dice el 15, ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le haces 2 veces más vivo del infierno que vosotros. Ellos se anunciaban donde quiera las cosas que hacían, para que la gente los viera. Se anunciaban. Ellos pensaban que eso era lo correcto. Hay de vosotros, guías ciegos, ahora le dice ciegos, son guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Cuando nosotros, uno de los mandamientos dice que no podemos jurar, no jurarás por Dios hermano. No podemos jurar por nadie. No podemos jurar por el templo, porque el templo de Dios somos nosotros. Ahora, como las personas eran que sustentaban, ¿verdad? Que traían sus ofrendas y traían todos los bienes que tenían, pues entonces los tomaban en cuenta. Decían, no, está bien, ok, pues haz un juramento y luego lo entrega. Promételo y luego lo entrega. Ahí sí podía jurar. Y Jesús le decía, no puedes hacerlo ni de una manera ni de otra. Realmente no podemos hacerlo. Entonces los llamó insensatos y ciegos ahora en el 17. Porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? ¿El dinero es más importante que lo que santifica el oro? ¿No? Es el Señor, la santidad de Dios. No podemos estar más pendientes al dinero y dejar afuera al Señor. Tenemos que darle la prioridad a Dios en nuestras vidas. Él dijo que iba a suplir todo lo que nos necesitábamos. Y lo ha hecho. Y yo sé que hay testimonio de nosotros aquí que podemos decir que Dios nunca nos ha faltado. Pero es porque ponemos al Señor primero en nuestras vidas. Si tú pones al Dios del oro primero, puedes estar seguro que va a llegar el momento que te vas a quedar fuera del servicio. ¿Sabes? El Señor se te va a ir del lado.
porque Él dice que no comparte su gloria con nadie. Entonces, cuando tú sabes que Él no comparte su gloria con nadie, tú dices, pues, ¿cuál es el orden, Señor? Servirte a ti primero. Yo te sirvo a ti. Dice que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Son añadidas. ¿Por qué? Porque Él organiza todo. Aleluya. Él organiza todo en la vida de nosotros. Pero si tú lo sigues, si tú sigues el oro, si tú sigues el dinero, eres un insensato y ciego. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necio, ciego. Ahora nos llaman necios y ciegos. Porque ¿cuál es el mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. No está jurando por él, está jurando por el que habita en él. Está jurando por Dios, por Cristo, por el Espíritu Santo. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. No tenemos derecho de poder jurar por el cielo. Jamás y nunca. Dios condena eso en la vida del ser humano. Hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el colmo y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. Pensaban que llevando el diezmo delante del Señor en la iglesia era suficiente. Y su comportamiento no iba conforme de hacer el bien a los demás. No tenían misericordia ni amor con nadie. Yo diezmo, está bien. Ya Dios se acordó de mí. Y Dios lo que está diciendo, más importante que llevar el diezmo, es que tú tengas fe, que tengas misericordia y que ames al prójimo. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Se comían todo. No dejaban nada. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, otra vez. Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. La presentación era verse bonito, pero por dentro estaban podridos. No ayudaban a nadie, no amaban a nadie, no les importaba el prójimo, no cuidaban de nadie. Vuelvo y repito, solamente se presentaban de una manera, pero vivían de otra forma. Fariseo ciego, limpia primero lo del dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos y de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decir, si hubiese vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Eso sí que es ser hipócrita. Yo no viví ese tiempo, yo no fui quien entregué a Jesús. Yo no tengo que ver nada con eso. Y algunas veces pensamos que porque no estuvimos presentes, nos libra de esa responsabilidad. Yo quiero decirte algo. Cuando está hablando de pecado, estamos todos envueltos ahí. Si hoy día, algunas veces, la práctica es criticar a los que le sirven al Señor, es de igual manera como si estuviéramos entregando a Cristo en la cruz del Calvario. Cada vez que escuchamos una crítica de un siervo de Dios que posiblemente cometió un error, no debemos criticarlo, lo que tenemos que hacer es orar por él para que Dios lo restaure.
Y algunas veces nos trepamos en los altares para hablar de ese que se cayó. Yo doy gracias al Señor que, ¿verdad?, nuestra iglesia no tiene esa práctica, pero yo lo he escuchado en otros lugares. Y yo algunas veces pienso, wow, ¿y qué sería si fuéramos nosotros? Hubiéramos querido que nos traten como nosotros estamos tratándolos a ellos. ¿Verdad que no? Nosotros queremos, ¿verdad?, que nos traten con misericordia, con amor. Cuando Dios te corrige, ¿cómo tú quieres que te corrija? Con amor, ¿verdad? O a ti te gusta que te den latigazos, que te den empujones. O tú quieres que te ponga una pistola. Tienes que hacerlo porque si no te metes un tiro. ¿Verdad que no? Nosotros queremos que el Señor nos trate con amor. Señor, ayúdame, Señor. De igual manera nosotros tenemos que tratar a los demás. Cuando tú ves a alguien caído, esos deambulantes que están por ahí, saca un momentito y dile, Dios te bendiga. Dale una palabra. Estamos hablando de eso, de la palabra hay poder. Dale una palabra a ese ser humano. Usted no sabe que con esa palabra que usted le está dando, y a lo mejor han escuchado miles de palabras, pero esa que le está dando usted sea la que le toque el corazón, la fibra, y lo lleve a buscar ayuda y ser transformado. Sabemos. No sabemos si esa es la palabra que él necesitaba. Que Dios la iba a usar a usted para que pudiera llevar esa palabra y llegara a esa tierra fértil y cumpliera el propósito de Dios en esa vida. ¿Sabemos? Pero hasta que nosotros perdamos ese miedo o perdamos eso que nos separa, ese estereotipo, y podamos ser usados por el Señor, dejarnos usar por el Señor y ayudar a ese prójimo, las cosas no van a cambiar en nuestra vida. Porque Dios quiere hacer cosas a través de nosotros, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices. Ese era el engaño, ellos mismos se estaban engañando ellos mismos. Se estaban engañando. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpiente generación de víboras. Eso dijo Jesús. Está hablando ahí de Jesús. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestra sinagoga, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Esta enseñanza que Jesús quería darle a estas personas era algo que yo me imagino que cayó bien fuerte. Yo me imagino que en ese lugar salieron muchas personas ofendidas y también fue parte de lo que le sucedió más adelante. Que salieron por ahí y dijeron, mira cómo nos está tratando, nos está faltando el respeto, no nos está viendo como personas de Dios. Y salieron por ahí a llevar la noticia de que ese Jesús era un falso profeta, que eso es lo que ellos decían. Y comenzaron a crear como un expediente para ir llevándolo a la crucifixión. Ese era lo que, ¿verdad?, y le pasó a nuestro Señor Jesús. Y yo imagino que eso también abordó a que eso sucediera. Porque cuando viene una palabra fuerte que nos confronta, nosotros algunas veces nos queremos defender. Y es la naturaleza. No, pero yo no soy así, o yo no quiero que esto suceda, o mira,
lo está malinterpretando. Pero entonces cuando Dios me hablaba, yo decía, Señor, yo puedo ser uno de esos. Yo puedo ser uno de esos sin darme cuenta. Señor, yo puedo decir que alguna vez, no sé, hice algo igual. Cuando yo comencé a compararme con ellos, yo dije, ahí como que el corazón me empezó a decir, yo debo tener misericordia con ellos, porque yo quiero que a mí me vean con misericordia también. Pero entonces ahí yo dije, pues entonces cuando yo traiga esta palabra a mis hermanos, que no entender que yo estoy tratándolos con látigos y con empujones, porque el motivo del Señor no es ese, es que podamos enfocar nuestra vida en qué es lo que está bien y lo que no está bien. Y eso no quiere decir que todos estamos ahí. No lo quiere decir tampoco. Porque también yo puedo decir que yo he cambiado muchas cosas de lo que también mencionaron ahí. Y gracias porque Dios ha sido revelando en mi vida. Y eso lo hace el poder de Dios. Pero está en que si usted escucha la palabra de Dios, pero usted, como que yo he escuchado muchas veces la frase que dice, coge lo bueno y rechaza lo malo. Y yo no estoy de acuerdo con esa frase. Porque si es palabra de Dios, todo es bueno. Cuando usted dice que coge lo bueno y rechaza lo malo, usted está diciendo que aquí quiere decir que esto no es verdad. Que hay cosas que no son verdad. Entonces le está restando el poder de Dios. Y es como yo le decía al comienzo, yo no puedo restarle el poder de Dios. Yo no puedo coger lo que a mí me conviene y lo que no me conviene no cogerlo. No puedo. Yo tengo que estar presto a decir, Señor, tú estás demandando algo de mí que yo aún no estoy haciendo. Ayúdame porque yo quiero hacer. Ayúdame porque yo quiero ser transformado. Ayúdame porque yo quiero amar a mis hermanos como tú demandas de mí. Yo quiero predicar tu palabra como tú quieres que sea predicada. Yo no quiero morder la palabra a la gente. Yo quiero que la gente se muerda la palabra de Dios. Pero es porque yo también lo estoy haciendo. No es porque la palabra es para ustedes, la palabra es para mí. Dios me la dio a mí primero. Entonces, si me la da a mí es porque yo tengo que hacer algo, unos cambios, tengo que evaluarme. Si no me evalúo, estoy caminando como los ciegos, como él decía, como un ciego. Un ciego que está llevando gente, que todas las personas que están con él se van a ir por el barranco para abajo. Si llega el momento que estamos en un barranco, que eso es lo que va a pasar. Porque aquellos que están siguiendo el mundo, va a llegar el momento que va a llegar cuando venga el Señor, se los lleva y los demás se van a quedar y van a pasar muchas situaciones en esta tierra y muchas cosas que yo a lo mejor no tengo ni mente para imaginármela, pero es porque la palabra de Dios dice que van a suceder. Entonces cuando yo comprendo eso, yo digo, pues entonces es algo de urgencia. Es algo de urgencia de yo poder vivir lo que estoy hablando. Estoy poniendo de ejemplo. Yo no puedo usar a nadie de ejemplo. Pero Dios demanda eso de nosotros, amados. Entonces sería importante vivir la palabra de Dios. Es importante. Jesús le llamó a los escribas y fariseos que eran unos hipócritas y lo dijo 7 veces en esta lectura, 7 veces. Y es porque lo que él dijo en una ocasión, ustedes tienen la puerta del cielo, pero no están haciendo las cosas correctas y se van a ir ustedes por el barranco y todos los que decidan ustedes también. Y es como si él se estuviera enojado diciendo, ustedes son los que son unos hipócritas. No podemos vivir de esa manera. Están usando la palabra de Dios a su manera, a su favor, para poder vivir de ella. Y no está llevando a la gente a vivir como Dios quiere que vivan. Que es que vivan su palabra.
¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo van a escapar de él? No, no hay forma. La única manera es que nos arrepentamos del camino y que podamos recibir la palabra y decir, Señor, ayúdame a poder vivirla. Ayúdame. Y ya yo estoy terminando el mensaje porque yo no traje mucho. Pero quiero dejarles unos textos bíblicos para animarlos, ¿verdad? A que continúen buscando esa lectura de la palabra de Dios. Dice Salmo 9, versículo 9. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. ¿Y cuándo es el tiempo de angustia en la persona? ¿Cuándo es? Cuando surgen tormentas, ¿verdad? Una emergencia, situaciones difíciles. Y da la casualidad que el ser humano está presto a buscar a Dios cuando está en sus momentos difíciles. Y yo no estoy criticándolo porque debemos hacerlo, ¿ok? Debemos seguir haciéndolo. Pero no lo buscamos solamente en el momento difícil. También debemos buscarlo todos los días. Buscarlo para cuando estemos contentos y alegres, que dice que Él se goza con nosotros. Entonces, cuando yo lo busco todos los días, cuando llega el momento difícil, yo algunas veces ni lo voy a sentir, porque para mí ya es algo que yo mismo miro algunas veces y digo, está ahí, porque es ahí. No te voy a hacer caso. No te hagas caso. Yo lo pongo en las manos del Señor, Él se encarga de ello. Entonces, pero para eso debo refugiarme en Él. Y cuando surgen esas situaciones difíciles, ¿verdad? Esos momentos, dice Mateo 5:3, que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, que cuando llega el momento de la pobreza, que yo pienso que la pobreza tiene que ver con mi condición actual, de cómo yo vivo, solamente, aquí me dice, hay personas que son pobres de espíritu. ¿Por qué son pobres de espíritu? Porque no buscan enriquecerse, llenarse, no buscan refugiarse en el Señor. Pero si tú eres una persona que actúa lo contrario y te llenas de Dios, entonces cuando llega el momento difícil, no te va a afectar, no te va a causar ningún daño. Y eso es lo que está diciendo. Proverbios 10:29 dice, el camino del Señor es refugio de los íntegros y ruina de los malhechores. El malhechor no permanece en el camino del Señor porque lo que está buscando es enriquecerse, como hacían esas personas. Está buscando qué yo puedo obtener. Mas, sin embargo, aquellos que se encuentran con el Señor y descubren el amor de Dios en su vida, lo que están buscando es prepararse para algo mayor. Porque la felicidad que da Dios en la vida del ser humano es algo incomparable, invaluable, que no hay nada que puede copiar. Entonces, nos encontramos con el Señor y no queremos apartarnos. Algunas veces nos da miedo hacer las cosas y tenemos que aprender a transformar ese miedo en temor de Dios. Y es cuando aprendemos que la palabra tiene un poder que nos lleva y nos guía y abre camino donde quiera que estamos y la empezamos a utilizar correctamente. Ahí es que comienzan los miedos a irse de nosotros. Ahí es donde el temor de Dios viene a rodearnos. A rodearnos. Crea en nosotros esa coraza de justicia, ese escudo que dice que revístanse con el escudo de la fe. Es la palabra de Dios. Porque eso es lo que Él crea alrededor de ti para que nada te toque. Puede venir enemigo, pero no te va a tocar. Y cuando viene enemigo son los problemas, las situaciones. Están alrededor tuya, pero no te pueden tocar. Porque Dios no lo permite. Pero eso sucede cuando nosotros permanecemos en el camino del Señor. Proverbio 35 dice,
toda palabra de Dios es purificada. Y Dios es escudo a los que en Él buscan refugio. ¿Tú quieres que Dios te proteja? Refúgiate en el Señor. Refúgiate en el Señor. Llénate la palabra de Dios. Saca tiempo para leer la palabra de Dios. Saca tiempo para tener comunión con Dios. Saca tiempo para hablar con Dios. Y tú vas a ver que Él te va a rodear. Donde quiera que tú estés, Él va a estar contigo rodeando. Donde quiera que tú estés, la gente va a ver a Cristo. Créeme, yo puedo ser el pelado más grande del mundo, pero si la gente ve a Cristo en mí, yo me siento como si fuera un millonario. Porque donde quiera que voy, se abren las puertas, Dios me bendice, hago las cosas correctamente. Cuando las hago incorrectas también me habla y yo las corrijo. Y es porque tú comienzas a vivir en una vida distinta, donde a ti lo que te importa es agradar al Señor. Agradar al Señor. Agradar al Señor. Así que nos despedimos de aquellos que nos están viendo a través de las redes de la Iglesia Nuevo Testamento de Mayagüez. Yo soy el pastor Elías Borges y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana.